Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Ecos de 1886. En esta oportunidad tenemos el placer de conversar con Antonio Ecarri Bolívar, que acaba de presentar su nuevo libro Historia Contemporánea de Venezuela. Antonio es profesor titular de la Universidad de Carabobo en la cátedra Derecho del Trabajo, es abogado, tiene una maestría en Derecho del Trabajo, es miembro de la Academia de Historia del Estado de Carabobo, autor de varios libros publicados por el Nacional, el de Miguel Peña. Sí, uno por cuando estaba la editorial del Nacional y otros en la editorial que tenía nuestro amigo Luis García en Valencia. Exacto. Y este libro, el más reciente, ¿no? Almuzara, sí, este es el más reciente. El más reciente de la... Almuzara. El de la editorial Almuzara, publicado en España en 2023. Queríamos conversar un poco con Antonio y, claro, después de escribir la biografía de Miguel Peña, socialdemócratas contra comunistas, la entrevista imaginaria de Betancourt, ¿qué te motivó a escribir este libro de 600 páginas? Aquí en España fue un recuerdo, ganas de mantener ese enlace emocional, intelectual, vital, político con tu país, con nuestro país, o ya tenías de hace mucho tiempo pensado escribir este libro? Hace tiempo tenía pensado escribir sobre historia contemporánea de Venezuela, porque hace muchos años que no se escribía una historia contemporánea. Contemporánea, digamos, desde el nacimiento de Venezuela como república, cuando rompe con la Gran Colombia, es decir, desde Páez hasta Hugo Chávez. Los últimos años del gobierno de Maduro, pues no creo que todavía sea para historiarlo, porque estamos en pleno desarrollo, entonces lo dejamos hasta Chávez. Pero la intención fundamental es más que todo pedagógica, por preocupación de lo que nuestros jóvenes ignoran la historia. Nuestros jóvenes nada más no, en términos generales nuestra sociedad ignora mucho nuestra historia y bueno, como decía Santillana, el que no conoce la historia pues está condenado a repetirla. Y hace falta que nuestros jóvenes conozcan más, sobre todo las nuevas generaciones, porque pareciera que hay una distorsión, siempre se distorsiona la historia, pero sobre todo cuando hay regímenes que creen que pueden cambiar la historia, entonces hay que tratar de poner las cosas en su sitio. Y hay, bueno, de eso se puede hablar muchas cosas, pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, incluso en mis clases en la universidad, que quedaba asombrado cómo nuestros jóvenes sabían quién era el último cantante de música moderna, pero no sabían quién era Jovito Villalba, no sabían quién era Raúl Leoni, no sabían quién era Rómulo Betancourt, no sabían quién eran nuestros líderes fundamentales que crearon la sociedad civil venezolana. Entonces, esto es lo que me ha llevado a trabajar este tema y sobre todo también el tema del militarismo, porque en Venezuela el siglo XIX, sobre todo, después de la ruptura con la Gran Colombia, a partir del gobierno de Páez, todo el siglo XIX fue un siglo en que nuestros libertadores, después que salieron de los españoles, se dedicaron a pelear entre ellos para disputarse el poder. Y yo no es que hablo contra los militares, sino hablo contra la perversión que significa el pretorianismo, es decir, que es los militares decidiendo las cosas políticas. Claro. Ahora, eso está bien, que tú le dedicas el libro, a pesar de que ya habías tenido un libro sobre el tema militar, que lo había mezclado pues, en tus anteriores publicaciones, y los militares, yo no sé si fue el presidente de Costa Rica, Arias, que dijo que los militares cumplían en América Latina una sola función, que era chantajear al gobierno para no darle un golpe de Estado. Porque las únicas guerras que hemos tenido, las únicas guerras que los militares venezolanos han tenido, han sido contra los propios venezolanos, reprimir a los propios venezolanos, y este es el caso de Venezuela, que no son muertos exclusivamente del estamento militar, pero sí se habla de 300.000 muertos por arma de fuego en los últimos 20 años. Y eso es un tema que requiere no solamente un análisis frío
realista, lúcido, honesto, doloroso del tema militar, sino también, por supuesto, del tema de la injerencia del narcotráfico, y que es casi un cuarto poder en Venezuela, que es un problema que vamos a tener que solventar, que trabajar cuando se supere esta etapa. Pero hay algo relacionado con esto, perdona que te interrumpa, que yo sentí en el libro. Pues el libro es una historia contemporánea de Venezuela, pero la historia de la política contemporánea, es la historia de los factores que luchan por el poder, que detentan el poder y que luchan contra los opositores que intentan desalojarlos del poder político. O sea, no es, yo lo leí dos veces prácticamente, con subrayados, y me pareció, sobre todo en los últimos 20, 25 años, revivir, y quedé envenenado. Pues me sentía, tenía que dejar de leer porque las pulsaciones me subían de la calentera que agarraba, recordando tantos malos ratos que pasamos desde el año 1998 en adelante, y tantos malos ratos que han pasado nuestros compatriotas, que ya llevan 8 millones de personas que se han ido del país. Es un tema doloroso que, para entender, por supuesto, hay que leer mucho y hay que recordar mucho, y es el valor de esta publicación que tú estás haciendo. Pero al mismo tiempo siento que el libro, hay que aclarar, es una historia de la política contemporánea, no es una historia de las mentalidades, no es la historia de la las dificultades, como de la misma economía, de la agricultura, de la lucha de los productores por el país. Por ejemplo, Chávez cerró la antigua fábrica de nitrógeno, de urea, que había en el país, que estaba en Puerto Cabello, porque iban a construir una nueva. Pero nunca la terminaron de construir y no abrieron la anterior. Entonces el país durante años quedó sin urea. Y la urea quedó en manos de los militares que la importaban, que eran los grandes negocios. Entonces eso ocasionó para la agricultura una crisis de la cual no ha salido. O sea, claro, hay fenómenos como el económico, como la cultura, como tú dices, de las novelas, la manera de pensar. O sea, tú mencionas a Rómulo Gallego, por supuesto, pero ¿cuál es la visión de país, la identidad de país que tuvo Gallego? Que quizás es uno de los pocos escritores nuestros que se ha dedicado a pensar el país. Nosotros podemos hablar también de Herrera Luque, si tú quieres, que son escritores que no están en el mundo de la fantasía o imaginándose escenarios apocalípticos de ciencia ficción o recordando historias familiares, sino que pensaron el país. Y obviamente en este libro es muy valioso, me parece a mí, es importante leerlo, importante estudiarlo, importante, conversar, dialogar y pelear contigo en el mejor sentido de la palabra, pero es un libro que es nada más sobre política. Claro, porque es que recuerda que también escribir, esto es una síntesis, una apretada síntesis de la historia política contemporánea venezolana. Hablar de una historia de Venezuela, hay que recordar, por ejemplo, a González Guinán, que tiene 16 tomos de historia de Venezuela. En aquel momento, a principios del siglo XX, y ni siquiera desarrolla los temas económicos, sino fundamentalmente los políticos. ¿Te lo leíste? Me lo leí porque me ayudó mucho, por cierto, en la labor de investigación, los 16, bueno, los 15, porque el tema dice el 16. Pero claro, como tú has leído ¿no? Subrayándolo, viendo las cosas más significativas, lo que más me interesaba. Pero escribir una historia de Venezuela que incorpore el tema económico, el tema literario, el tema artístico, es que la historia es así un poco como la cultura, ¿no? Que abarca todos los ámbitos de la vida, ¿no? Es decir, desde pintar un cuadro Velázquez hasta la costurera que hace un botón, ¿no? O sea, claro. Todo eso es cultura. Entonces, ahora esto es una apretada síntesis, pues, de la historia política de Venezuela. Claro, es un poco yo no sé quién definía su desarrollo como el momento en que la política, recubre todo. Para Chávez no había buen arte de calidad, sino arte revolucionario o arte escuálido. No había buena literatura en el mejor sentido de la palabra, sino es el sentido de que para él toda era política,
Y de allí que no supo reconocer en la vida venezolana otras manifestaciones de la vida, de la existencia venezolana, que la política y por supuesto vista desde su perspectiva. No, y yo creo que una de las peores cosas que ocurrió durante el gobierno de Chávez fue la óptica equivocada del tema económico, fundamentalmente, que eso repercutió, por supuesto, en la política y en todo, como decía Carlos Marx, a quien yo creo que muy pocos revolucionarios lo han leído, lo han estudiado, la economía es lo que decide todas las demás cosas, y eso es verdad. Es decir, es la infraestructura y lo demás son supraestructuras que rodean la economía. Y él equivoca, de mi punto de vista, a quienes pensarán lo distinto, pero se equivoca porque creo que hay temas que ni siquiera son legales. Es decir, hay leyes que no se someten a los parlamentos, que no se someten a los decretos ejecutivos, que son las leyes de la economía, las leyes del mercado. Y el que va en contravía a eso y trata de imponer desde el Estado una política, generalmente fracasa, como fracasaron todos los socialismos reales que llamaban de la Europa del Este y de la Unión Soviética. Con el derrocamiento, con la caída del muro de Berlín, comenzó pues una caída en efecto dominó de todas esas economías y de todas esas políticas. Entonces, reasumir esa política, poniéndole el nombre que creas, del socialismo del siglo XXI, lo que tú quieras, pero es la misma vieja política esa del centralismo, la planificación central, y eso fue lo que deterioró la economía venezolana sensiblemente. Maduro ha tratado de cambiar un poco el tema, porque ya tú ves que hay dolarización en Venezuela, pero es una dolarización de facto. Lo hacen tímidamente porque todavía tienen una especie de losa ideológica en la cabeza y el chantaje del viejo chavismo, del viejo radicalismo, que les impide ver que es necesario liberar la economía. Sin que eso signifique acabar con el Estado, porque ningún país del mundo se acabó con el Estado. Hay un extremismo también liberal económico que dice que el Estado no sirve para nada, que el Estado siempre tiene que estar allí, porque un poco dejar la libertad absoluta del mercado también es un poco así como dejar libre al zorro en el gallinero. Es decir, tú no puedes hacer eso, porque hay monopolios, hay oligopolios, que es la desviación, digamos, de la economía libre, que es necesario que el Estado de alguna manera intervenga. Hasta en los Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo, vimos cómo tuvo que intervenir el Estado frente a la crisis monetaria y financiera. Entonces, por eso es que, entre otras cosas, yo sigo ratificando mi concepción socialdemócrata, porque creo que tiene, digamos, es el sentido de la lógica. Tú tienes un mercado libre, como ocurre aquí en España, por ejemplo, pero tienes un Estado que promueve el estado de bienestar de la sociedad más vulnerable. Entonces, eso hace falta, que las dos cosas funcionen. A mí me parece importante que tú rescataras y recordaras a qué punto Rómulo Betancourt, fundador de Acción Democrática, se separó de las ideas marxistas 30 años antes de que Teodoro Pecos escribiera el socialismo como problema en 1988, y antes de los eurocomunistas, a pesar de haber ayudado a haber participado en la fundación del Partido Comunista Colombiano y en Costa Rica, que es una historia que también recuerda a Arturo Sosa en sus libros. Hoy el superior general de los jesuitas, el Papa Negro en el mundo, Arturo Sosa, sí, él tiene varios libros. Y creo que es el que ha estudiado más, por cierto, la figura de Betancourt y a la socialdemocracia venezolana. Claro, y yo creo que también por ahí es que se le viene que algunos acusan al Papa Francisco de izquierdista, de ser demasiado complaciente con los izquierdistas. Esa es la necedad. Pero no se dan cuenta de la profundidad del pensamiento del Papa Francisco y de la profundidad también, por supuesto, la complejidad del pensamiento de Arturo Sosa como historiador, no solamente como director general de los jesuitas. Hay otra cosa también. Yo me recordaba leyendo tu libro a una frase de Mariano Picón Salas en Compresión de Venezuela, creo que era el libro. Dice que la historia de Venezuela es la historia del resentimiento. O sea, un grupo resentido pelea contra otro, lo tumba el poder y después crean nuevos resentidos. Entonces es una inmensa historia negativa de una pulsión
de destrucción del contrario que arrastramos desde Boe, como tú dices, cuando hacen el capítulo donde te pregunta, bueno, ¿fue realmente una lucha de clase o fue un momento emancipador? ¿Por qué los esclavos, los negros, los que no tenían, se acogieron al liderazgo de Boe y no al de Bolívar? No se podían sentir identificados contra uno... Con los patronos explotadores. Con los amos del Valle. Esa misma historia, y creo que Herrera Luque sigue, ahorita ya casi poca gente habla de él, pero yo creo que Herrera Luque tiene libros extraordinarios. Yo creo que uno de sus mejores libros, Los Cuatro Reyes de la Baraja, es un libro extraordinario desde el punto de vista del lenguaje y conceptualidad. Uno de los pocos pensadores que, junto a Rómulo Gallego, se ha dedicado y se puso a escribir porque tenía una concepción del país que quería explorar y no recordar, sino que es como su proceso de escritura es una anticipación de esa búsqueda por crear conocimiento, y en ese sentido pues yo creo que tu libro también tiene una visión de Venezuela que amerita, digamos, y leerla. Reivindico mucho también lo que tú has mencionado a Mariano Picón Salas y a Mario Briceño Iragorri. Eran dos grandes ensayistas venezolanos, dos grandes pensadores de Venezuela, y que dejaron una obra extraordinaria. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Como hay que reconocer también que, a pesar de que, por supuesto, estoy en contra del pretorianismo, también no es un libro contra los militares en términos generales, sino que reconozco, claro, el cesarismo democrático, de ahí partimos, de Vallenilla Lanz. Es decir, que una época Venezuela que requería de un gendarme necesario, como decía Vallenilla. Hubo una época que fue así, y tan fue así que precisamente esa época de los caudillos, que cada hacendado tenía sus peones se alzaban cuando se les daba la gana, ¿no? y Venezuela era una anarquía, la acabó Gómez, y eso hay que decirlo, y yo lo reconozco en el libro. Sí, ahora fíjate tú, ahí tú lo reconoces en el libro, pero tú mencionas, por ejemplo, Gómez llenó el país de carretera, pero dice, bueno, también para llevar a los soldados cuando se alzaran. O sea, esa no fue la única manera. Claro. Yo creo que el territorio del país, el Estado como geografía, como unidad geográfica, lo crea Gómez con su carretera. Porque el que estaba en el Táchira, quería venir a Caracas, tiene que ir a Colombia, remontar el río Magdalena, agarrar un barco y llegar a La Guaira. El que estaba en Ciudad Bolívar, quería ir a Caracas, tenía que irse para Trinidad, agarrar un barco y para La Guaira. En Coro igualito, o sea, la unidad geográfica del país la crea Gómez con su carretera. No era nada más que lo ha podido utilizar para eso. Pero es que no lo digo en mal, es decir, no lo digo como una crítica, sino como una realidad. Porque es que además esas carreteras que llevaban a la tropa a someter a los pequeños caudillos fue lo que creó la unidad nacional, incluyendo una cosa más importante aún, que fue la creación del Ejército Nacional. Y la Academia Militar. Y la Academia Militar. Y es una cosa increíble porque un hombre como Gómez, semianalfabeto, sin embargo, crea la escuela militar y además prepara su sucesión con un hombre formado como López Contreras. Es un tema también interesante que hay que reconocerle a Gómez, y sobre todo que Gómez, independientemente de esa actitud, digamos, represiva, que había que hacerla, entre otras cosas, porque si no tenía que someter a esos caudillos a sangre y fuego, eso permitió la unidad geográfica, como tú dices. Sin embargo, aún la unidad, digamos, cultural de Venezuela no se produce, sino, según mi criterio, a partir de la posibilidad que tuvo el venezolano de ejercer su soberanía a partir del año 46, con la primera elección directa democrática que hubo en Venezuela. Porque ahí se reconocieron los margariteños. Los orientales no tenían nada que ver con los Andes venezolanos, no se conocían. El primer gran evento cultural que se hizo en Venezuela, donde los caraqueños por primera vez vieron a bailar el pájaro guarandol, fue en la época
de la Revolución de Octubre, cuando se hizo aquel famoso evento que dirigieron Juan Liscano y toda esa gente en Caracas, y no se conocían, el andino no sabía qué pasaba en Caracas, el caraqueño no sabía qué pasaba en Oriente, y claro, entonces a partir de ahí viene un fenómeno cultural y sociopolítico muy interesante. Hay un aspecto que quisiera, yo me estaba recordando leyendo tu libro, leyendo la parte de Juan Vicente Gómez, del general Gómez, como decía mi abuelo, no lo llamaban Juan Vicente Gómez, sino el general Gómez, que me acuerdo de un libro de entrevistas que le hizo a Domingo Faustino Más Zavala, el economista, el senador por el MAS, y un economista de izquierda que Chávez, por supuesto, no tomó en cuenta porque él tenía un criterio económico muy informado, que no se doblegaba o que no se subordinaba a unos ímpetus de dominación política. Domingo Más Zavala le dice el entrevistador, yo no me acuerdo si era a Alfredo Peña, Agustín Blanco Muñoz, un libro gordo que leí en los años 90, si mal no recuerdo, decía que el gabinete, uno de los gabinetes más brillantes, y eso lo dice Más Zavala, no lo digo yo estoy de acuerdo, fue el de Gómez. El de Gómez. Y entonces, bueno, para nombrarte algunos, una constelación de estrellas. César Sumeta, Pedro Manuel Arcaya, tu querido González Guinán, Manuel Díaz Rodríguez. Manuel Díaz Rodríguez era médico, después fue uno de los grandes escritores modernistas de América Latina y dejó de escribir cuando el general Gómez lo convoca al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1914. Tú sabes que hay una anécdota. Ahí, para comentarte más, tenemos a José Ignacio Cárdenas, Gumersindo Rodríguez. Tenemos, Rodríguez, o sea, la gente. Gumersindo Torres. Sí. La gente más brillante de su época participó en un momento u otro del gobierno de General Gómez. O sea, eso no quita que uno le pueda cuestionar algunos aspectos, muchos aspectos de su condición política, muchísimo, claro, de su enfrentamiento con su adversario de la generación del 28, pero hay momentos estelares en la historia de Venezuela que es preciso recordar con admiración y en su justo valor. Igualito creo yo con el régimen del primer gobierno de Rafael Caldera que tú mencionas, bueno, no solamente por ser el gran pacificador, sino tiene muchos logros. Pues. Sí, hay una anécdota de Juan Vicente Gómez, por ejemplo, con el tema de Gallegos y Doña Bárbara, ¿no? Que dicen que Gómez se interesó por la novela porque le dijeron que era contra él. Y entonces él dijo, bueno, pero yo quiero que leerla. Hizo que uno de sus secretarios le empezara a leer la novela en un grupete, tú sabes, de sus ministros y tal. Bueno, y se interesó tanto por la novela y le gustó tanto que terminaron viendo la novela con las luces de los carros encendidas en uno de sus potreros. Amaneció oyendo a Gallegos. Y después quiso que fuera ministro de Educación Gallegos de su gobierno. Gómez es un personaje de verdad que no es para reivindicarlo, porque por supuesto que son regímenes dictatoriales oprobiosos, que también se convirtieron en grandes barbaridades, pero hay que reconocer, digamos, no se puede ser mezquino con alguien que logró que se evolucionara políticamente. Y porque incluso el hecho de que él hubiese escogido, porque él fue el que los decidió, que quien lo sucediera fuera su ministro de Defensa, que era un hombre muy bien formado, que no formaba parte de los aduladores ni de su familia siquiera, como Eleazar López Contreras, era porque sabía que iba a producirse una evolución política. Claro, él siempre creía, como ocurre con todos los dictadores, que dejan las cosas atadas y bien atadas, como decía Franco, por ejemplo. Las cosas no son así en política. Pero lo que sí es verdad, que López Contreras, también hay que reivindicar, que en su primer discurso público como presidente, fue contra el cesarismo democrático. Y lo dice expresamente. Venezuela ya tiene que terminar la época del gendarme necesario y del cesarismo democrático. Después de los motines del 14 de febrero. Después del 14 de febrero.
Y eso es, no hay duda el año 36, que fue cuando la gente se alzó. Y lo sustituyó a Medina Angarita, y Medina, que era también un militar, pero ambos dejaron y una cosa que parece una formalidad, pero y poco estudiada, es que ambos se quitaron el uniforme militar y empezaron a vestirse de civil como presidentes, ¿no? Eso parece una formalidad intrascendente, pero sí tiene un cambio más importante, un significado. Y bueno, y tanto fue así que Medina legaliza los partidos políticos. Lo que pasa es que también ellos se quedaron ahí, no quisieron dar el paso siguiente de convocar elecciones democráticas universales, sino querían que siguiera el Congreso gomecista designando a dedo a los presidentes. Y ahí es donde irrumpe la revolución de octubre del 45, que es otro tema que también lo abordamos allí. Hay algo yo me recordé leyendo recordando pues un poco las lecturas mientras vivía toda esta historia que tú cuentas en tu libro, a José León Tapia, que fue un médico, un escritor de Orina, que escribió, que yo decía por eso haciendo una lista de imaginaria de los 10 libros que hay que leer para entender a Venezuela, para comprender a Venezuela, para tener una idea del país donde nacimos. Por supuesto, están los libros de Rómulo Betancourt, obviamente, Venezuela, Política y Petróleo. Están los libros de Herrera Luque, en su general, su obra entera, quizás Los 14 de la balaja es su mejor, pero todos sus libros son importantes. El pez que fuma el agua. Todos esos libros, Bobelo Gallo, etc. Están Mariano Pico Sala, Briceño Nagorri, están muchos, pero está también José León Tapia, porque José León Tapia se va más por el lado, más que de la lectura política de los acontecimientos de la dictadura de Gómez, se va por las figuras que se alzaron contra el régimen sin participar de la actividad digamos, partidista de la generación del 28, y ahí tú ves un libro que me parece a mí fabuloso, El Tigre de Guaitó, que editó José Agustín Catalá en aquella edición de Centauro, si mal no recuerdo, sí, que yo creo que, no sé si está agotado ahorita, pero El Tigre de Guaitó de José León Tapia es un libro tan hermoso sobre un personaje que dijo, no voy a trabajar con Manuel Gómez, pero tampoco voy a... Y lo fueron a buscar, y después de años lo fueron a buscar en su guarida en los Andes venezolanos, y por obra y gracia un traidor lo mataron. Y también tiene la historia de Maizante, el último hombre de caballo, que fue, digamos, reivindicado por Chávez cuando ese hombre era un bandido. Sí. Era un bandido que no tiene ningún tipo de valor. Un hombre que cuando fueron cuando fue una expedición a sacar del poder a un hombre que se había alzado en el territorio federal de Amazonas, donde participó de alguna manera, al menos política, de los Blanco Fombona. Maizanta iba en la expedición, Funes, que se llamaba. Claro, Funes, sí. Cuando Maizanta fue, y Maizanta se encontró con una india y se quedó con la india viviendo enamorado durante semanas, y cuando salió ya que la expedición había finalizado. Es un hombre que no tiene absolutamente ningún valor. Podrá haber tenido el valor, el coraje físico de enfrentarse a unos hombres disparando contra él, pero reivindicar a un hombre que no tiene nada que aportar a la historia de Venezuela, como lo hizo un presidente de la República, es una cosa que es absolutamente vergonzosa, pero son episodios que hay que recordar, pues no solamente los momentos de gran heroísmo, sino también los momentos de vergüenza. Maizanta forma parte de toda esa mitología que se ha creado alrededor de la Guerra Federal, ¿no? Y eso, hay quienes reivindican algunas figuras de la Guerra Federal, incluso el propio Andrés Eloy Blanco, que hablaba de Maizanta como el hombre, ese hombre de último hombre a caballo. Mitológico casi. Pero no hay duda que la Guerra Federal es una de las cosas peores que le ha pasado a la historia de Venezuela. De las peores. Quedó devastada Venezuela después de la Guerra Federal. Una cosa las guerras civiles son tan terribles que parecen
coincidir, porque, por ejemplo, en España se dice que hubo 1.000.000 de muertos, que es una exageración, porque hubo 500.000, pero decía uno de los autores de la guerra civil que se decía que era 1.000.000 porque las víctimas también, los victimarios también terminaron siendo víctimas. Entonces hay 500.000 muertos, pero hay 500.000 personas que mataron a esos muertos que también son otras víctimas. Claro. En definitiva, bueno, pero es que en proporción fue muy parecida a la guerra civil venezolana a la guerra civil española. La guerra federal nuestra, la guerra civil, en proporción de muertos, pero yo creo tamaño de la sociedad. Pero yo creo que actualmente con el chavismo, hablando de 300.000 muertos por arma de fuego en los últimos 25 años, es una guerra civil. Una guerra civil que no ha sido catalogada como tal, pero que sigue teniendo, y 8 millones de emigrados huyendo del país es el equivalente. Es el equivalente de una guerra terrible que ha ocurrido y de la cual no hemos terminado de salir. Yo creo que la guerra federal, como tú dices, es importante. Recuerdo un personaje de la época de Zamora, de la guerra civil, no recuerdo el nombre, que lo primero que hacía al llegar a los pueblos era quemar los registros. Y Zamora lo mandó a llamar y le dijo, mira, no puedes hacer esto, y lo fusiló. Bueno, pero lo fusiló. Y él, antes de morirse, le dijo, general, déjese de pendejada y queme los registros si usted quiere hacer una verdadera revolución contra el latifundio, contra los terratenientes agrícolas. Y eso es un poco lo que hizo Chávez cuando tú no eras dueño de una tierra, si estabas inscrito en el catastro agrario y si tenías el título de compra, sino que tenías que para ser dueño de una tierra de Venezuela, llegó a decir el Instituto de Tierra que crearon, tú tenías que llegar a la independencia y el Estado tenía que haberse desprendido de esa nación, de esa tierra, de esas propiedades, entregándolas como pago por bienes, por trabajo a los militares que participaron en la guerra de independencia, o antes, si la corona española se había desprendido de esas tierras antes de la guerra de independencia. Sí. Entonces, el equivalente de lo que hizo fue lo que hacía este señor extremista en la guerra civil de quemar los registros. Y yo creo que ese mismo ímpetu, esa misma idea detrás, que tú lo mencionas muy bien, del acto promedio del cual entregó los registros de notaría al personal cubano, cuando en Cuba no existe la propiedad privada y por lo tanto no tienen absolutamente ninguna experiencia en los registros de propiedad y lo usan más bien sino para controlar, reprimir, castigar y destruir. Pues esa fue esa que uno se va leyendo entre líneas, entre líneas al grave peligro que enfrentó Venezuela y del cual no hemos terminado de salir. Pero hay que salir porque, y ahí es donde, lo que pasa es que tenemos que aterrizar en las cosas actuales. Pero en este momento yo, por ejemplo, estoy planteando la necesidad de que en Venezuela tiene que haber un pacto de Estado. ¿Por qué? Porque la situación de crisis de Venezuela es de tal magnitud que no la puede resolver solo el gobierno actual, ni tampoco lo puede resolver solo una oposición que cree que le puede ganar al gobierno actual. Y hay unas cosas que son de principio. Somos venezolanos, sabemos lo que está pasando en esa sociedad y hay que empinarse por encima del tema electoral para resolver problemas de común acuerdo, problemas trascendentes que tienen que resolverse, que por cierto tampoco han contribuido al desarrollo de Venezuela las sanciones que se han establecido. Pues es otro tema que hay que conversarlo, porque esas sanciones que, por ejemplo, han ocurrido en Cuba, sanciones ese bloqueo, supuesto bloqueo entre comillas, lo que ha servido a perpetuar los regímenes, porque lo que hace es justificar la crisis económica que tienen por gracias al bloqueo. Eso mismo está ocurriendo en Venezuela. Venezuela tiene que levantarse las sanciones, porque las sanciones no se pueden hacer a un país. Las sanciones, tú necesitas sancionar en lo personal a los violadores de derechos humanos, a los represores, pero a un país es primero que es una cosa criminal, porque la termina pagando son los agricultores, son la gente que están trabajando de verdad. Y eso, por ejemplo, hablando del tema de eso de la agricultura, que a ti te es muy sensible, porque tú eres un agricultor venezolano de larga verdad. Era de una familia, de una larga familia de agricultores. De la historia. Abuelo, hijo de isleños que emigraron de España
alquilar tierras en Así es, Guatire, claro. para sembrar papa. Sí. Y después nos terminamos... Bueno, yo con menciono, varias generaciones. la hacienda de ustedes, en Montero, como una hacienda donde se reunía gente de la época de los primeros años de Guzmán Blanco. Sí, exacto. Pero yo creo ya, bueno, te quiero muchísimo, Antonio, agradecer estos minutos que nos has permitido compartir contigo en tu casa en Madrid, en España, donde estás ahorita, y estoy seguro que tu experiencia, tu conocimiento de la historia venezolana, tus propuestas para continuar adelante van a ser importantes en la Venezuela que vamos a seguir. Y por supuesto, me encanta cuando finaliza en la última página de tu libro, citas a Winston Churchill cuando decía que la democracia es el peor de los sistemas posibles, exceptuando a todos los demás. En la fina ironía de Churchill. Sí, bueno, y te puedo decir aquí, bueno, que puedo adelantarte también como primicia que estoy ahora trabajando sobre la etapa previa a la independencia de Venezuela, la etapa... La colonia. Lo que llamaban la colonia, porque eso, yo digo que eso nunca fuimos colonia, éramos reinos de ultramar, como decían los españoles. Y fíjate tú, y aquí un poco quería recomendarte un libro. Yo tuve la fortuna de contar con Ángel Rama, el famoso ensayista uruguayo en Venezuela, en la Universidad Central, cuando era estudiante hace ya medio siglo. Ya no quiero ni recordar cuántos años fue eso, pero fue hace por lo menos medio siglo. Ángel nos tuvimos un seminario de un año, que lo vimos en 2 partes, que era de la conquista a la independencia. Y el libro más importante, decía Ángel Rama en ese momento, el libro más importante que está escrito, que resume la cabalidad, la cultura, la historia, el pensamiento, la política, la escribió un venezolano. Y fue Mariano Picón Sala. Claro. El libro se llama La conquista de la independencia, un libro que me he leído como 3 veces y que realmente es insuperable para conocer, además de, por supuesto, de todos esos autores políticos, historiadores, a López de Gomara, a la picaresca española, Sor Inés de la Cruz. Pero tú te vas a enfocar en la política. No, fíjate, lo que pasa es que en Venezuela se conoce muy poco los gobiernos que hubo durante esa etapa de la colonia. Y nuestra historiografía comete un error, a mi manera de ver las cosas, siempre, basados mucho en el militarismo, en la cosa heroica y el tema de nuestros héroes libertadores, que pareciera que nuestros libertadores tenían los conocimientos que tenían, los adquirieron por generación espontánea. Y no fue así, fue porque tenían una cultura heredada de los españoles en Venezuela, fundamentalmente. Y además además de mencionar a los gobernadores y capitanes generales que tuvo Venezuela durante toda su época de la colonia, unos muy buenos y unos muy malos, por cierto, pero eso de enfocarse hacia la leyenda negra es una cosa que hay que desvirtuarla. Claro. Es decir, sin caer en el otro extremo, porque hay también una leyenda dorada que termina siendo una especie de leyenda negra contra nuestros libertadores, que dicen que son unos asesinos, unos genocidas, que pasa mucho aquí en España, por cierto. Con Salvador de Madariaga, por ejemplo. Ajá, entonces, sí, ¿no? Y de las casas, el mismo Fray Bartolomé de las Casas, pues, es el iniciador de la leyenda negra, un español, contradictoriamente, pero bueno, eso también habla bien de la sociedad española. Es decir, en la época colonial, quienes criticaban a los colonizadores eran los propios españoles. O sea, bueno, entonces es un tema muy interesante que vale la pena, que bueno, ojalá que, terminando, ojalá que tenga el mismo éxito. ¿Estás terminando o estás iniciando? No, estoy terminando ya. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, felicitaciones de antemano y muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a ustedes gracias a ti, Ricardo, por acompañarnos en este programa. Y si les gustó, por favor, suscríbanse al canal y cualquier comentario que consideren debe hacerse, cualquier error, cualquier sugerencia, cualquier idea será bienvenida. Muchísimas gracias y hasta la próxima.